Muy bien. ¿Sabes para qué hacemos esto? Para que nosotros también vayamos tomando conciencia de que algo estamos aprendiendo, ¿vio? Porque capaz que lo que hablamos acá nunca lo ejercitamos, porque la idea es igual como siempre hemos dicho, de como la vaca, ¿vio? Rumiar, ¿eh? A comer lo que nos da el Señor, la palabra, ¿verdad? Y después traerla de nuevo, ¿verdad? Y meditar en ella, para de esa manera ir memorizando, recordando un poco más, ¿verdad? Y bueno, hemos estado mirando ahora, dentro de cada una de estas divisiones hay también divisiones, ¿verdad? Hay 4 divisiones en el Antiguo Testamento y 4 divisiones en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hemos estado mirando la primera división que hay en el Antiguo Testamento, que se llama Pentateuco. Penta quiere decir 5 y teuco quiere decir libro, ¿verdad? Y hemos llegado ya a Deuteronomio, al 5.º libro ya de esa primera sección. Hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo, hemos visto Levítico, hemos visto Números y estamos ya para entrar en Deuteronomio, ¿verdad? Y bueno, vimos Génesis y brevemente, ¿verdad? Porque no vamos a entretenernos mucho, porque vamos solamente para recordar y seguir. Estuvimos mirando el Génesis que comienza en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerda que leíamos ese primer texto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decíamos que el autor de Génesis es Moisés, inspirado por Dios, ¿verdad? Es el autor de esta primera entonces unidad de 5 libros que mencionábamos anteriormente y que se conoce generalmente, como decíamos, Pentateuco. También se conoce como ley, ¿verdad? Incluyen, como ya decíamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra Génesis, ¿se acuerda qué significa? ¿Qué significa Génesis? Comienzo u orígenes, ¿verdad? En este primer libro de la Biblia encontramos el comienzo de todo, excepto Dios, porque Dios es, ¿qué dijimos? Eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. Eterno. No tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Pero encontramos sí el principio de estos cielos, de esta tierra, de toda la vida y de todas las instituciones y relaciones humanas. Y como dije anteriormente, menos el principio de Dios, quien es eterno. También, bueno, vimos en este primer versículo que acabamos de leer ahora, ¿verdad? Todos a coro, lo recordamos y lo dijimos a coro, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También encontramos los israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo judío, a quien fue primeramente dirigido el mensaje del libro de Génesis. Ellos aprendieron que el Dios de Palestina era también el Dios de todas las naciones. Y como era el Dios y creador de toda la tierra, debía finalmente llegar a ser el redentor de toda la tierra. Qué hermoso, ¿no? En un bosquejo así breve, diríamos que encontramos la creación como la conocemos hoy, cuando Dios creó estos cielos, esta tierra, los animales, las plantas,
¿Mm? Los océanos, los arroyos, los ríos, los animales en general, como ya dije, tanto las huestes del campo o los animales del campo como los que vuelan, ¿no? Las aves del cielo. Encontramos la caída del ser humano, o sea, la creación del hombre, pero también, o del ser humano, y la caída de este, o sea, en pecado. Encontramos la primera civilización, el diluvio, ¿se acuerda del diluvio? Y la dispersión de las naciones. Eso encontramos en los primeros 11 capítulos. Cuando hablamos de la caída, ¿se acuerda de la caída? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la caída? Nos estamos refiriendo a la entrada del pecado, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Había una posibilidad justamente de la tentación, de que el ser humano fuera tentado. ¿Por qué? Porque en el medio del árbol, en el medio del huerto había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual fue dejado en el jardín del Edén, para que el hombre fuese probado y aprendiese, ¿cuál era el propósito? Que aprendiese a servir a Dios de un corazón o con un corazón que voluntario. ¿Quién fue el autor de la tentación? Ahí en el capítulo 3, ¿se acuerda que ya lo vimos eso? La serpiente, que es identificada en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que también lo vimos, como el mismo Satanás. La serpiente antigua, dice allí en Apocalipsis. ¿Cuál fue la sutileza que usó la serpiente, la sutileza de la tentación? Bueno, ahí en el verso 1 al 5 dice, le dijo a la mujer, a Eva, una pregunta, le hizo, dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y otra de las cosas que le dijo es, no morirán, sino que van a ser como Dios, ¿verdad? Y esto tuvo éxito, la tentación tuvo éxito y Eva vio, dice la palabra de Dios, codició, comió y dio a su esposo. Y las consecuencias de la tentación que encontramos ahí en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? La degradación de la serpiente, en la mujer el dolor y la sujeción al hombre, en el hombre el trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta la misma muerte, y en el hombre y sus descendientes la expulsión del paraíso, porque donde se encontraba era un lugar hermoso, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén. Sin embargo, por causa del pecado fue expulsado de ese lugar hermoso donde estaba él y sus descendientes, es decir, los que vendrían después. No nos olvidemos que él era el cabeza representativa de toda la raza humana. Pero Dios, que había previsto la caída del hombre, también había provisto, ¿verdad?, la redención. Y no nos olvidemos que ahí también nos encontramos con que el hombre, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué trató de hacer? De cubrirse, de cubrir su desnudez, ¿verdad? Más que física, porque se trató de cubrir con hojas, dice, ¿no? Con hojas de parra, creo que dice así, ¿verdad? Pero más que la desnudez física, que en realidad estaban sin desnudo, era la desnudez espiritual la que querían cubrir. Pero Dios, que había previsto, también había provisto cubrirlos. ¿Y con qué los cubrió Dios? Con el primer sacrificio, con pieles de animales. Y vemos entonces que Dios fue el primer
el que hizo el primer sacrificio, apuntando, ¿verdad? O señalando a Jesús, que habría de aparecer en el tiempo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. En el capítulo 4, bueno, vimos la primera civilización. Vemos a Caín, la historia de Caín. Los dos hijos, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Los dos primeros hijos, Caín y Abel, ¿verdad? Caín demuestra cómo el pecado ese que original de los primeros padres, cabeza representativa de la raza humana, Adán y Eva, comenzó a hacer efecto, porque llegó, dice, a cometer el primer homicidio, matando ¿a quién? A su propio hermano, En la historia de Abel, el hermano de Caín, nos enseña como aquellos que participan de la culpa y pecado de Adán, porque tanto Caín como Abel participaron de la culpa de Adán y Eva. Hereditaron, fue por herencia el pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, Abel, él ofreció un sacrificio, porque él, para cubrir su necesidad también, ¿verdad? Su pecado, ese pecado que había recibido como herencia también por causa de sus padres, y para ser aceptado ante la vista de Dios, ofreció un cordero, ¿verdad? Presentó una ofrenda delante de Dios. La primera civilización, entonces, porque se originó con Caín, este llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera y artística. Se caracterizaba por la violación de la ley y del matrimonio y por el espíritu de violencia. Dice en el capítulo 4, verso 19 al 24, ¿verdad? Luego nace Set, no nos olvidemos que Adán y Eva siguieron engendrando hijos, ¿verdad? Y nace Set, luego que Abel había muerto, Caín había sido rechazado, y la promesa de la redención pasó al tercer hijo de Adán, es decir, a Set, ¿verdad? Porque Dios ya esto lo había, como decíamos anteriormente, lo había declarado así. Cuando Dios le dice a la mujer, dice que de la simiente habría de nacer el Salvador, apuntando a Cristo. Bueno, de esa línea, de la línea de Abel, ¿verdad? Pero al haber muerto Abel, ¿verdad? Iba a haber que levantarse otro sucesor de Abel, otro por el cual viniera la línea, ¿verdad? Del Mesías, del Salvador. Y bueno, acá vemos entonces que, porque Caín había sido rechazado, vemos entonces que Set, ¿verdad? Es el que recibe la promesa de la redención, o pasó a tener la promesa de la redención. El tercer hijo de Adán y Eva. Luego tenemos en el capítulo 5 al 9 la genealogía de Noé, la construcción del arca, ¿verdad? La maldad se había multiplicado y Dios le mandó a Noé a construir un arca y a entrar en esa arca. Dice la palabra del Señor, ahí nos encontramos en el capítulo 7, que Dios le comunica a Noé lo que iba a hacer, Dios le ordena a Noé lo que debe hacer. Dios mismo es quien le dice a Noé, entra en el arca. Esto habla de salvación. Noé entró en el arca, ¿verdad? Con su familia, su esposa, sus 3 hijos, con las esposas, los animales, ¿se acuerda? De 2 en 2, ¿verdad? Esto habla de respuesta.
Dios lo llama a entrar y él tiene que responder, ¿verdad? Hoy también es así, Dios está llamando a la salvación a todo aquel que quiera venir a sus pies, ¿verdad? Pero tiene que haber una respuesta de parte del oyente, del que escucha, del que es invitado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, verso 16, que Dios cerró la puerta. Esto habla de seguridad. Y luego, ¿verdad? Que pasó el diluvio, Dios lo llamó afuera. Sal fuera, le dijo a Noé. Esto habla de servicio. Se iba a levantar una nueva generación, otra vez a través de uno de los hijos de Noé iba a ser nuevamente ratificada la promesa de salvación, ¿verdad? La cual va a seguir y seguir hasta los días que apareciera Jesús, ¿verdad? Cuando él sale del arca, luego del diluvio, ofrece un holocausto, ofrece una ofrenda, un sacrificio en el capítulo 8, verso 20. Esto habla de dedicación, ¿verdad? Dedicación a Dios, que había tenido misericordia de él, de su familia, le había preservado la vida. El arca, esa arca, ¿se acuerda? Es una figura de Cristo, una figura de Cristo. Y Noé es una figura del creyente, del cristiano, de nosotros. El arca tomó el castigo del diluvio, ¿verdad? Se elevó sobre el diluvio a medida que iba creciendo el agua. Era el lugar seguro para los que estaban en el arca. Y tenía una ventana, el arca, ¿se acuerda que había una ventanita? Hacia arriba. Esto habla de poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Amén. Este juicio, porque esto fue un juicio, prácticamente la raza humana fue exterminada. Solamente quedaron 8 personas, ¿verdad? Y de nuevo comienza otra vez a multiplicarse la humanidad. Este juicio sigue siendo una advertencia para el género humano, ¿verdad? Hoy también estamos predicando el Evangelio y estamos diciendo hay un arca de salvación, que es Cristo. Amén. Ven a Cristo. Él es el arca, ¿verdad? A la cual haces bien en venir. Dice, él mismo dijo, entrad el que por la puerta angosta. Amén. El que entra por esa puerta que es Cristo, gloria a Dios, va a entrar en un lugar seguro, en un lugar de protección. Porque llegará el día, ¿verdad? Cuando, no como los días de Noé, no es que va a venir un juicio a través de un diluvio, pero sí, ¿verdad? La iglesia va a ser arrebatada. Y dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, ¿verdad? Y el que no esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, va a ser condenado. Así que es importante hoy en día, como en aquellos días, ¿verdad? En los días de Noé, es hoy también importante. Y dice la palabra de Dios que en nuestros días es como en los días de Noé. Claro, ¿por qué como en los días de Noé? Porque en los días de Noé se predicaba, estuvo 100 años construyendo el arca. Y 100 años hablando de que iba a haber un diluvio. Hasta ese momento no había llovido en la tierra, ¿verdad? Nunca había llovido, pero cuando, para muchos que escuchaban eso, ¿verdad? De que iba a llover, de que la tierra se iba a inundar, ¿verdad? A través de la predicación, a través de las acciones, porque ya el hecho de estar construyendo un arca estaba con eso también, con la construcción de aquella arca, también testificando, predicando, no solo de palabras, sino también con sus propios hechos, predicando, estaba anunciándole a la gente, estaba advirtiéndole a la gente que iba a venir un juicio. Hoy también la iglesia sigue predicando el Evangelio y
y llamando también a aquellos que han de ser salvos, ¿verdad? Predicando el Evangelio de salvación para que los más que quieran reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador para que sean salvos de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Luego encontramos en el capítulo 10 al 11 la unidad de la raza y de la lengua, luego que salieron de aquel diluvio, ¿vio? La familia de Noé comenzó a multiplicarse, los hijos comenzaron a procrear, a tener más hijos, se comenzó a multiplicar otra vez la raza humana, ¿verdad? Y se estaban unidos como una sola raza y una sola lengua. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9, encontramos eso, de Génesis, y estaban en la tierra de Sinar, allí construyeron la torre de Babel. Era un centro, esa torre era un centro de rebelión contra Dios. Ellos querían acercarse a Dios a través de aquella torre. Querían llegar al cielo a través de la torre. A través de sus obras, a través de sus esfuerzos. Hoy también hay mucha gente que piensa que a través de las obras, o a través de los esfuerzos, a través de lo que ellos hagan, van a llegar a Dios. En realidad, de la única manera que podemos llegar a Dios hoy es a través de Jesús. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los descendientes de Noé retornaron rápidamente a sus costumbres paganas, como los que habían vivido antes de Noé, ¿vio? Como aquellos que habían perecido en el diluvio. Por lo tanto, Dios decidió, ¿sabe qué? Confundir sus lenguas. Y entonces los esparció. Los esparció sobre la faz de la tierra. Y ahí surgen las naciones que hoy conocemos, ¿vio? ¿Entiende? Que creo que lo habíamos visto esto también. Lo que ellos pretendieron ahí era convertir en un monumento los esfuerzos humanos, se transformó en un símbolo, en un símbolo del castigo divino al orgullo y a la autosuficiencia. ¿Verdad? Qué tremendo. Dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Y dice la palabra de Dios también, dice que Él no desprecia el corazón que contrito y humillado. Amén. No habían, fíjense que no habían aprendido nada. No habían aprendido nada. Recientemente habían pasado por el diluvio, ¿verdad? Y habían prácticamente sido exterminados. Sin embargo, los que habían vivido, los que habían pasado, ¿verdad? Pronto se olvidó. Tremendo. Capítulo 12 en adelante nos encontramos con Abraham. Abraham es conocido como un hombre de fe, o como el padre de la fe. Capítulo 12 de Génesis. ¿Se acuerda que hablamos de Abraham? Que Dios lo llamó de Ur de los caldeos. Y le dio una promesa. Ahora Abraham. Esa promesa que Dios le había dado a la mujer, a Eva, ¿se acuerda que le dijo que de su simiente nacería el Salvador del mundo? Y la cual iba a venir a través de Abel, pero como Abel fue muerto por su propio hermano, continuó a través de Set, ¿verdad? Y luego continuó a través de Sem, el hijo de Noé, ¿verdad? Y ahora esa misma línea continúa con Abraham. Dios le promete a Abraham, le da una promesa en el capítulo 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré
engrandeceré tu nombre, vas a ser de bendición, bendeciré a los que te bendicen, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Redentor, ¿qué le está diciendo? Que el Redentor prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, que ya lo he mencionado, vendría de una nación que descendería de Abraham. La vida de este hombre, de Abraham, fue una vida llena de fe. Una fe que fue probada desde el tiempo que fue llamado a salir de su tierra hasta el tiempo cuando se le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan del capítulo 22 que lo vimos? Porque Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, la tierra donde él vivía era una tierra pagana. Dice, y voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir a ti, y a través de ti voy a bendecir las naciones. Gloria a Dios. Él, desde ese momento, él manifestó ser un hombre de fe, porque él no dudó en salir de su tierra, de su casa, de su parentela, en dejarlo todo y seguir al Señor, en seguir a Dios, que lo estaba llamando, ¿verdad? Pero él siguió siendo un hombre de fe luego también. Tanto que dice que en un momento Dios le dijo que le iba a dar prole, que le iba a dar hijos, ¿verdad? Que el cual iba a ser heredero de esa misma promesa. Y cuando Dios le da a ese hijo, ya siendo un hombre grande, con 99 años, y Sara también, él con 100 y Sara con 99, vaya que grandes, pero como para Dios no es nada imposible, amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese hijo que tanto costó, ¿verdad? Dios se lo pide. Y él se lo va a entregar a Dios, se lo va a dar en sacrificio a Dios. Pero cuando ya estaba pronto para darlo en sacrificio, Dios mismo le toma la mano y le dice, no, Abraham. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y había un cordero ahí, atado entre los matorrales ahí para que ocupara el lugar de Isaac, de su hijo, el hijo de la promesa. Esta promesa, la promesa de que Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra, se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. Mateo, el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, comienza su evangelio con la declaración de que Jesús, el Salvador del mundo, es el hijo de Abraham. Qué tremendo, ¿no? Viene de ahí, de esa misma línea, ¿vio? Así que Abraham se establece en Canaán cuando Dios lo llama. Dios lo llama a ir a Canaán. Él desciende a Egipto porque había hambre en la tierra. Allí, bueno, vimos que él mintió acerca de Sara porque Sara era muy hermosa y trató de ocultarla. Pero el rey de Egipto descubrió la mentira y le dijo, ¿por qué no me dices la verdad? Y lo echó de Egipto. Luego subió pues Abraham de Egipto, dice el capítulo 13, se separa de Lot. ¿Se acuerda que él había salido de Ur de los caldeos con su sobrino, con Lot? Se separa de Lot porque había habido contienda entre los pastores de Abraham y de Lot. Dios le promete ahí la tierra prometida, esa tierra que dice la palabra de Dios que fluye leche y miel, a la cual Dios le dijo que le iba a llevar y le iba a dar. Y él pasa por la tierra prometida,
Y Dios le dice, esta tierra que tú ves, la daré a ti y a tu descendencia. Capítulo 13, verso 14 al 18. Eh, Cuando se separa Abraham de Lot, uno elige vivir a un lado, otro a otro lado. En el capítulo 14 encontramos que Abraham era un hombre de fe, pero también era un hombre que amaba, y una persona que sentía compasión también de los que estaban necesitados. Y se entera que Lot, su sobrino, estaba prisionero. Entonces, con 318 criados que había en su casa, que había con él, ¿verdad? Él va y lo rescata. Capítulo 14, verso 1 al 16. Luego se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es bendecido por este. Luego Dios le da la promesa de un hijo, como ya lo mencionábamos. Se adelanta un poco, también él quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Pensando que ese hijo que tanto Dios le había prometido no se lo iba a dar por la edad que ya tenía, ¿verdad? Porque era una persona de mucha edad, él y Sara. Y además de eso, Sara era que, ¿se acuerda que era Sara? Estéril. Entonces, él, con el consentimiento también de Sara, tuvo un hijo con Agar, la egipcia, y le nace un hijo con esta que se llama Ismael, ¿verdad? Pero como lo que Dios había prometido se cumple, como lo que Dios promete se cumple, Sara quedó también encinta, y le nació Isaac, el hijo de la promesa. Qué tremendo, ¿no? Esto le trajo dolor de cabeza a Abraham. Ese dolor de cabeza que le trajo a Abraham el haber tenido un hijo con la egipcia, ¿verdad? Ya que la tuvo que despedir de la casa porque su esposa estaba celosa de ella, tuvo que despedirla con el hijo. Luego lo hizo venir para que estuvieran ahí. Los muchachos luego que crecieron se empezaron a pelear. O sea, te trajo mucho dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza sigue hasta el día de hoy. Porque de ahí salieron estas dos grandes naciones. Salió la judía y ¿cuál otra? Y los árabes. Abraham es el padre de la nación hebrea o judía, pero también es el padre de la nación árabe, de los árabes. Y estas dos naciones que salieron de los lomos de Abraham, así como estos dos muchachos, Ismael e Isaac, ¿verdad? En un principio se peleaban, esas dos hoy naciones siguen en esa lucha entre ellos, aunque son hermanos, aunque son hijos del mismo padre, ¿verdad? Es una lucha que no va a terminar, dice la palabra de Dios. Dice que iba a haber entre ellos, hay un texto en la palabra ahí, que dice que entre ellos, entre Isaac e Ismael, iba a haber una lucha perpetua, de generación en generación. Mire usted cómo hay cosas que uno a veces puede llegar a hacer que luego le traen dolor de cabeza. O le pueden traer dolor de cabeza a uno. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, es el diablo, hermano. O es son las pruebas que me vinieron, pero muchas veces son cosas que uno se las busca. ¿Veo? Se las busca. Y acá no era que el diablo lo había hecho caer a Abraham. ¿Me va siguiendo?
¿Eh? No era una prueba que Dios le había puesto para que pasara, sino era una situación que él mismo se había buscado. ¿Me va siguiendo? Que él mismo se le había buscado y que ahora le estaba dando dolor de qué? De cabeza. Porque su esposa le hacía la guerra. Sara le hacía la guerra. ¿Cómo? Por celos. Y tenía razón en parte. ¿Vio? Agar le reclamaba a Abraham. Los muchachos, cuando empezaron a crecer, entre ellos también había pica. ¿Vio? Y todo recaía sobre quién? Sobre Abraham. Sobre Abraham. Tremendo, ¿no? Es solo para reflexionar. Solo como para reflexionar, ¿verdad? De que hay situaciones que a veces nos metemos nosotros. ¿Vio? Y después decimos, fue Dios que permitió. O es el diablo que me hizo caer. ¿Vio? Hay cosas que a veces son evitables. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Nace entonces Isaac, como decíamos, el hijo de la promesa. Y hay un cuadro muy lindo en el capítulo 24, que se acuerda que lo vimos ahí en Génesis, que fue el de Abraham cuando manda a buscar esposa para Isaac a su tierra, y manda un criado. Y hablábamos de que Abraham es tipo, porque se acuerda que hablamos mucho de los símbolos, de los tipos, de las ilustraciones. Bueno, que Abraham es tipo o ilustra, ¿verdad? Muy bien a Dios, al Padre. Isaac ilustra, ¿verdad? O es tipo del Hijo, es decir, de Jesús. El criado, que era el más viejo que vivía con Abraham, ¿verdad? Es tipo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el criado lo que hizo fue ir a la tierra de Abraham a buscar esposa para Isaac? Porque Abraham lo mandó. ¿Y con qué lo mandó Abraham? Con regalos. El Espíritu Santo también ha salido al mundo a buscar a quién? A la iglesia. A la tierra del Padre. Amén. De nuestro Padre. Gloria a Dios. Y Él es el que va y convence a la Rebeca, en este caso, se acuerda que era Rebeca, ¿no? A la iglesia, en este caso la iglesia, es decir, al hombre, al ser humano, ¿verdad? Y le hace tomar conciencia de su necesidad de Cristo. Amén. Y trae a aquellos que han de ser salvos, ¿a quién? A Cristo. Y Cristo lo lleva al Padre. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué precioso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hemos visto a Adán, a Eva, personajes muy importantes. Hemos visto a Caín, la primera civilización que surge con él, Abel, que ofreció el primer sacrificio. Hemos visto a Noé con su familia, a Sem, de paso, que es por donde continúa la línea mesiánica, o que conduce al Mesías, ¿verdad? Vimos el diluvio, vimos la Torre de Babel, donde se confunden las lenguas, el hombre queriendo llegar a Dios a través de sus obras, de sus esfuerzos, bueno, todo eso. Vimos a Abraham ahora, a Isaac brevemente, hijo de Abraham, y el otro hijo de Isaac, Jacob. Vemos ahora el otro patriarca. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel según la carne, del pueblo de Dios según la carne, del pueblo de Dios según la carne. ¿Verdad? De donde habría de venir el Mesías. Jacob, ¿se acuerda de Jacob? ¿Verdad? Al cual el Dios le cambió el nombre por Israel.
Jacob y Esaú, se acuerda que eran mellizos, venían en el vientre de la madre, ¿verdad? Venían luchando entre ellos. Jacob engaña a su hermano, a Esaú, que era el primogénito, Esaú el primogénito, le compra la primogenitura. ¿Qué tenía que ver eso de la primogenitura? Tenía que ver mucho para aquel tiempo, porque el hijo, el primogénito, el primero de la familia, sobre él había ciertos privilegios. Había ciertas bendiciones que se impartían de parte de Dios. Y Jacob, aunque no era el primogénito, supo ganarse la primogenitura. Porque dice la palabra de Dios que Saúl no amaba, no era tan espiritual, no amaba tanto las cosas de Dios como Jacob. Por eso vendió la primogenitura, ¿verdad? Por eso vendió la primogenitura. Por eso le pasó a su hermano, aunque después se dio cuenta, ¿vio? Y se dio cuenta de lo que había perdido. Pero ya era tarde. Se presentó Jacob delante de su padre, ¿verdad? Y recibió la bendición, ¿verdad? Que el padre le impartió a este. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Se acuerda que hablamos de ellos en Génesis? 12 hijos. Entre ellos tuvo a José. José, que era amado de su padre, envidiado por sus hermanos, capítulo 37 de Génesis, vendido a los ismaelitas que pasaron por su tierra, en un momento que él estaba justamente, que había ido a llevarle de comer a sus hermanos. Estos que no lo querían nada lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Fue favorecido por Dios, porque más adelante llegó a ser el número 2 en el gobierno de los egipcios. Ya Dios había, como decíamos hoy, había previsto la caída del hombre, del ser humano, y también había provisto la redención para el ser humano. Pero ahora también Dios había previsto que iba a haber hambre sobre la tierra, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el pasado, el presente, pero también sabe lo que va a pasar en el futuro. Y lo mandó a José allí a Egipto para que cuando hubiera hambre sobre la tierra, él estuviera allí, ¿verdad? Y cuando vino el hambre sobre la tierra, entre los que tenían hambre, llegaron sus hermanos, llegó su familia, llegó su padre, y fueron recibidos allí por José, quien les dio entrada en Egipto. Y ahí pasamos al libro de Éxodo, capítulo 1, ¿verdad? Éxodo significa salida. Génesis significa orígenes, comienzo, principio de todas las cosas excepto Dios, ¿verdad? Y Éxodo significa salida. ¿Salida por qué? Porque relata la forma en que Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, con poder y gracia abundante. Amén. Israel está 400 años en cautiverio, allí en Egipto. Primero entra, se acuerda que entran, son bien recibidos, pero pronto eran 70 cuando entraron. Pero pronto pensaron a multiplicarse, estaban en una ciudad o pueblito que se llamaba Gosén, ¿verdad? Y comenzaron a multiplicarse y tanto más se multiplicaban, dice la palabra de Dios, tanto más los oprimían para que no se multiplicaran. Y los egipcios
¿verdad? Que ya no eran los mismos que lo habían recibido en el principio, porque los que conocían a José habían muerto. Dijeron, estos, cuando venga el enemigo, se van a sumar a ellos y nos van a, a derrotar. Nos van a derrotar a nosotros. Y trataron de todas formas de que ellos no se multiplicaran, no crecieran, pero Dios en su amor y su misericordia, ¿verdad? Les dio la libertad. ¿A través de quién? De Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. ¿Se acuerdan quién era Moisés? El líder, fue el caudillo, el líder que tuvo Israel allí estando en Egipto, ¿verdad? Durante 400 años. Dice la palabra de Dios que salieron de allí con mano fuerte y poderosa, porque Dios estaba con ellos, dándoles la libertad. Amén. Gloria a Dios. Participaron de la Pascua. ¿Se acuerdan lo que era la Pascua? Pascua significa pasar por sobre o por encima, ¿verdad? La Pascua consistía en comer un cordero por familia. Los judíos se reunían ese día por familia. Si la familia era muy pequeña, se juntaban con otro, ¿verdad? Y comían un cordero que tenía que ser sin defecto, y tenían que pintar los dinteles de la puerta porque iba a pasar el ángel de la muerte, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que y veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. Y bueno, la Pascua habla justamente de eso, habla de juicio, pero también habla de salida, de seguridad, de salvación, de victoria. La Pascua apunta a Cristo, el Cordero de Dios, el que habla Juan en el capítulo 1, verso 29, que dice, he aquí el Cordero de Dios cuando aparece Jesús, amén, para ser bautizado. He aquí Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontramos algunos pasajes muy buenos en Éxodo, capítulo, por ejemplo, 17, después que salen ellos de Egipto, de haber estado 400 años en esclavitud, comienzan a caminar ¿por dónde? Por el desierto, ¿se acuerda? Dios les da la libertad. Los egipcios, cuando se dan cuenta, luego de las 10 plagas, de que se les habían ido los que trabajaban para ellos, los comenzaron a seguir, ¿verdad? Y cuando pensaron que los tenían encerrados, ¿qué pasó? Dios abrió un camino. Amén. Dios siempre abre caminos. Amén. Usted se encuentra encerrado en este momento, esté tranquilo, no se ponga nervioso. Dios va a abrir un camino. Amén. En la situación que sea, Dios siempre abre caminos para que pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Y Dios abrió un camino en el mar. ¿Y ellos pasaron en qué? En seco, al otro lado. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo. Pero cuando los egipcios pensaban que los iban a alcanzar, ¿verdad? Ellos salieron del agua, pasaron al otro lado y las aguas se cerraron, volvieron a su cauce y perecieron. Gloria a Dios. Y empezaron a caminar, ¿verdad? Rumbo justamente a la tierra a la cual Dios los quería llevar, porque ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Con el deseo de parte de Dios, ¿verdad? Que estaba de un principio, o que Dios le había dado en un principio a Abraham, de que Dios le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Esa tierra ya Abraham había estado, pero ahora ya habían pasado 400 años y la promesa que Dios le había dado a Abraham seguía en qué? En pie, seguía en pie. Las promesas siguen siempre en pie, hermano. Usted dice, no se cumple, se va a cumplir. Amén. La promesa que Dios le había dado, ¿se acuerda del hijo de Abraham? Pasaron 25 años y se cumplió. Amén. Gloria a Dios. Las promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque el que promete no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Porque el que promete, ¿quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Él es el que respalda su promesa, el que respalda su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y cuando vemos estas cosas, nos gozamos.
¿verdad? Nos vuelven las fuerzas. Amén. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo cuando empiezo a mirar estas cosas así maravillosas que Dios ha hecho, que Dios sigue haciendo y que Dios va a seguir haciendo, yo recibo fuerza, me siento con ánimo, me siento con ganas. Amén. Gloria a Dios, porque de eso se trata cuando miramos acá. No es solamente todo esto que estamos mirando, ¿verdad? Que hoy es solamente como un resumen para seguir adelante. No se trata solamente de almacenar conocimiento, sino que esto que estamos recibiendo sirva para que nosotros nos renovemos, agarremos fuerza, sigamos adelante y digamos, este es mi Dios, el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia hoy. Es mi Dios. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios de mañana. Amén. Ese Dios que salva, que sana, que libera, que transforma, que abre camino donde, mire, donde no hay camino, Él abre camino. Por más que a usted le hayan dicho, ya no hay más nada que hacer, no hay solución, Dios siempre abre puertas. Amén. Porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar por acá. Y la próxima clase, la próxima reunión, dentro de 15 días, seguimos avanzando rápidamente. Amén. Gloria a Dios. Hoy solamente vio que algunas cositas ahí mirando para saber cómo vamos, cómo seguimos. Amén. Gloria a Dios. Y este año, sí, voy a pedirle después que usted me responda algo. Vio como hoy, pero que me lo responda en un papel. Amén. Pero no para tomar el examen, sino para ver si usted, cómo va siguiéndome. Amén. Porque ese es mi termómetro para yo saber si me entiende, no me entiende. Gloria a Dios. Amén. ¿Le parece bien? Y a la vez es un desafío para usted. Porque yo también fui alumno, hermano. Y yo también tenía que rendir, ¿vio? Y rendí, pero bien, nunca me pusieron mala nota, no. ¿Vio? Nunca me llamaron la atención, ni nada, no. Pero usted sería buen alumno, no, que no era ese el propósito, era simplemente, vio, que yo me preocupara también como alumno un poco y plasmara lo que iba. Amén, pero las preguntas van a ser fáciles, ¿vio? Amén. Capaz que le pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y si lo sabe, va y mire acá, ¿cuántos tiene? Y los cuenta, 1, 2, 3. ¿Vio? Amén. ¿Vio? Y va a ver que va a ser una bendición para usted también. Amén. Gloria a Dios. Quedamos por acá hoy, ya son las 8. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo.